Nosotros cuando hablamos de la vida de Juan Eudes también es necesario tener en cuenta la importancia de la herencia y el ambiente. Cuando hablamos dentro de la psicología, decimos que la conducta humana, para que se genere la conducta humana, es necesario que tengamos en cuenta la herencia, es decir, lo que significa los antecedentes, quién fue papá, quién fue mamá y todo lo que eso significa. Segundo, el ambiente tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la región, tiene que ver con el lugar donde nos desarrollamos. Por eso, hermanos y hermanas, queremos compartir con ustedes un poquito de la idea de Juan Eudes desde la perspectiva de su herencia y también la perspectiva de su ambiente. Continuamos con este momento. Por eso, desde este punto de vista, queremos compartir con ustedes también el término madurez. Desde la psicología humana, el término madurez está anclado a las fases evolutivas del ser humano. Y desde este punto de vista hablamos de que es un concepto dinámico, es decir, que es cambiante, que se va dando y se va transparentando a través del tiempo. Sin embargo, si hablamos de ambiente, hablamos de herencia, es necesario tener en cuenta algunos criterios necesarios para poder entender lo que es la madurez en la herencia y en el ambiente dentro de Juan Eudes. Lo primero que podemos decir es que Juan Eudes se percibe correctamente. ¿Qué significa ese término? Significa que Juan Eudes, cuando escribe este memorial famoso que hemos leído muchas veces, está diciendo de una manera muy especial de que él es un hijo de Dios. Él se considera primero bautizado, él se considera una persona elegida por Dios. Y recordemos nosotros cómo en la espiritualidad budista el sacramento de bautismo adquiere una dimensión muy importante. Desde esta realidad, Juan Eudes ampara su vida desde este bautismo. Qué bueno también reconocer en esta instancia de que Juan Eudes se percibe no solamente como un ser humano, como una persona que es llamada por Dios, sino que también percibe desde sus orígenes, desde antes de nacer, que ha sido consagrado a partir de esa realidad divina. Por eso aquí encontramos que los inicios, los orígenes de Juan Eudes, en esos orígenes de Juan Eudes se da una percepción correcta de su realidad. Un segundo momento que encontramos dentro del concepto de madurez es el proyecto vital. ¿Qué significa esto? Significa que en ese escrito de Juan Eudes, este memorial donde expresa toda su vida, encontramos que él es muy claro en decir y en afirmar que su proyecto es de Dios. No solamente es una opción libre por el Señor, sino que también él, de una manera muy a conciencia, de una manera muy concienzuda y en sentido de gratuidad, reconoce que sus orígenes desde papá, desde mamá, desde la misma familia, vienen de Dios. Recordemos nosotros cómo en esos orígenes había una realidad de no poder tener hijos en esta pareja y cómo a partir de esta devoción mariana, cómo a partir de este encuentro con Dios en la familia, Juan Eudes reconoce de qué ha sido llamado. Por eso en ese segundo momento, en ese segundo punto es necesario reconocer la importancia de ese vínculo con sus orígenes y por eso la unidad de qué realidad, la unidad de su vida con Dios y Dios con su vida. El siguiente momento para poder hablar de madurez, desde el ambiente, desde la herencia, podemos decir que Juan Eudes es un hombre integral. Hay una unidad en Juan Eudes. ¿Y cómo podemos constatar esta unidad? Cuando hablamos entonces de una realidad de madurez, Juan Eudes no solo reconoce la bondad de Dios en su momento presente, sino que se remite a sus orígenes. Y ese sentido de gratuidad que expresamos anteriormente se manifiesta en este momento. Por ende, cuando hablamos del ambiente, de la herencia que estamos afirmando, que Juan Eudes reconoce un hogar humilde, reconoce un papá y una mamá, reconoce el beneficio de ese papá y de esa mamá, reconoce la educación que ellos le dieron para su vida. Pero también reconoce su cultura de Francia, reconoce también la realidad que él está viviendo, reconoce los personajes con quien se rodea. Entonces, si nos damos cuenta, en ese tercer momento, cuando hablamos de madurez humana, el ambiente, que es importante, su cultura, pero también la herencia, forma parte de su vida. Y la unidad y la integralidad la encontramos ya al final de su vida, como decíamos antes, cuando él da gracias. Gracias por toda su vida y sobre todo, porque ha sido llamado por el Señor. Y por último encontramos nosotros lo que es la motivación. Para Juan Eudes, su gran motivación, su gran pasión es el encuentro con el Señor. Ese corazón desbordante de Juan Eudes se deja irrumpir, se deja transparentar por esa acción cotidiana de Dios. Por eso démonos cuenta, hermanos y hermanas, cómo cuando hablamos de la realidad de Juan Eudes, de esa realidad del ambiente, de esa realidad de lo cotidiano, de esa realidad de lo cultural, de esa realidad de la herencia, obviamente es necesario reconocer en un hombre, en este hombre Juan Eudes, que es capaz de seguir esa motivación del Señor. Ese Señor que lo motiva a seguir adelante, ese Señor que lo motiva a una realidad de misión y sobre todo, como decimos anteriormente, a reconocer sus orígenes.
Con esos 4 momentos o 4 elementos de madurez, nos damos cuenta a todos nosotros de la importancia de que tú y yo seamos capaces de corresponder a esa llamada del Señor, como bautizado, como consagrado, como laico. Y en ese sentido, desde la antropología encontramos nosotros que nuestro hoy, quién soy yo en este momento, depende del pasado, del reconocimiento del pasado, del reconocimiento de mis orígenes. No solamente a nivel de papá y de mamá en herencia, sino también a nivel de la cultura y del ambiente. Por eso, hermanos y hermanas, desde el lugar donde se encuentre, yo los invito para que siempre le demos gracias a Dios por esos orígenes que tenemos, sean buenos, no sean tan buenos, pero lo más importante es en ellos reconocer la presencia de Dios. Al igual que Juan Eudes, que acabamos de compartir, que él reconoció en gratuidad esa presencia de Dios, todos nosotros estamos llamados a reconocer esa presencia. La antropología lo invita a reconocer en el presente el pasado, un pasado de Dios y un pasado que también lanza al futuro, el futuro de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, yo los invito entonces nuevamente para que allí en sus hogares, en el lugar donde se encuentre, siempre den gracias a Dios por sus padres, sean adoptivos, sean biológicos, por la familia que les ha regalado, por las circunstancias sociales que les correspondió vivir en su momento. Aquí en este momento estamos en otro lugar donde tú estás y allá en tu lugar también dale gracias a Dios por su cultura, por su ambiente. Entonces estamos invitando a los hermanos para que en este ejercicio de reflexión que vamos a tener, reconozcamos el ambiente de Juan Eudes, pero también de paso reconocer nuestro ambiente, reconocer lo que somos, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Gracias por su atención y recuerden siempre que teniendo en cuenta a Juan Eudes hay que ser agradecidos por el ambiente, es decir, por la realidad que nos rodea y por la herencia, por papá, por mamá y por las circunstancias biológicas que el Señor nos ha regalado. Muchas gracias y muchas bendiciones. De Jesús y de María.